Vamos a empezar a grabar, por favorcito. Ahora sí, gracias. Quiero introducir el mensaje del día de hoy con una pequeña reflexión. A veces, hermanos, la predicación de la palabra de Dios puede ser un poco frustrante. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, tal vez tú tratas de compartir, hablas con tus amigos, con otras personas, y no siempre obtienes el resultado que tú quisieras. No toda la gente está dispuesta a oír. Pues quiero decirle que esto estaba pasando en el ministerio de Jesucristo. Jesús ya tenía más de un año predicando. Y la realidad es que Jesús en esta altura de su ministerio tenía pocos resultados. Habían pocos frutos. Sí, habían unos discípulos que estaban con él, pero al mismo tiempo había muy pocos seguidores. Y muchos de los seguidores que tenía Jesús eran personas que estaban interesadas. Interesadas en que les diera de comer, interesadas que les hiciera un milagro o una sanidad. Y esto era la realidad del ministerio de Jesús. Tanto así que los discípulos le preguntaron un día: Maestro, ¿son pocos los que se salvan? Y esta pregunta pues refleja esta frustración que a veces tenemos, porque al predicar, hermanos, no siempre tenemos los resultados que quisiéramos tener. Entonces, por esto que estoy hablando, Jesús contesta de alguna manera esto. Y vamos a ir allá a Marcos, el capítulo 4. Hemos ido ya avanzando, ¿verdad, hermanos? Qué lindo. Ya estamos en el capítulo 4 del libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Y quiero pedirte que te pongas de pie para leer junto conmigo los primeros 13 versículos. Vamos a abarcar, ¿verdad? Si me puedes poner la primera diapositiva. Vamos a abarcar, ¿verdad? Hasta el versículo 35. Pero vamos a leer aquí paso a paso, porque hoy hablaremos un poco del tema del reino escondido. El reino se esconde. Bueno, claro, uno quisiera que todo el mundo entrara, que todo el mundo entendiera, pero el reino se tiene que esconder. Y vamos a leer aquí entonces en Marcos capítulo 4, versículos del 1 hasta el versículo 13. Yo leo el 1, ustedes el 2 y así, ¿verdad? Por favorcito. Dice así, Marcos 4, 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Ya por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Oíd, el 3 me toca a mí, hermanos. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, ustedes. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Ustedes. Aquí hay que hacer una pequeña pausa, hermanos. Miren, en este momento Jesús hace la parábola. Ahora, tú estás leyendo la parábola igual que yo, y tú y yo ya sabemos qué significa la parábola. Ah, pues sí, el sembrador, la semilla, la palabra, que hay gente que escucha, que no escucha. O sea, tú lo tienes claro, pero ellos no. Esa es la primera vez que se da la parábola, originalmente, ¿verdad? Claro, el Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces ellos decían: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás enseñando? ¿Y qué quiere decir esto? Versículo 11, lo leo yo. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Todos el 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Señor, gracias que nos has dejado tu palabra.
Nos alegramos de la libertad que tenemos de predicar hasta este momento. Nos alegramos, Señor, de que hay hambre y sed en tu pueblo por escuchar, entender y vivir y aplicar tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, que aquí hay, Señor, un remanente, un grupo de hermanos que te aman, te sirven y quieren aprender más de tu palabra. Revélate ahora a nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo haga una obra, nos toque en el corazón, nos alimente y nos fortalezca para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, puede sentarse. Jesús está tratando de explicar cómo funciona el reino, el avance del reino. Y vamos a entender que en este punto de su ministerio de Jesús hay un cambio. Es un punto de quiebre, es un punto de inflexión. Y voy a explicar por qué a continuación. Los anuncios, muy bien. Ahí está. Ahí está. Esta es la que quiero. Mira. Jesús, cuando vino aquí, hermanos, ofreció el reino. Llegó con el pueblo de Israel, con los líderes de Israel, y les ofreció el reino. Este no es cosa menor. ¿Qué es el reino? El reino es Jesús como rey gobernando y las naciones, Israel incluido por supuesto, ¿verdad? Siendo cabeza de las naciones. Jesús les dijo, yo puedo traer el reino y el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue su primera predicación. Ahora, el reino de Jesús que ofreció tiene dos aspectos. Hermano, esto que voy a explicar a continuación, pocos cristianos lo entienden. Pocos cristianos lo entienden. Ahí le va. Jesús ofreció el reino físico y el reino espiritual. Dijo, aquí vamos a gobernar. Aquí se va a acabar todo. Yo voy a ser el rey, ¿verdad? Ni los romanos, ni los griegos, ni nadie. Jesús va a ser el rey. Ofreció un reino físico a Israel y también un reino espiritual. Pero ¿qué pasó? Los líderes de Israel rechazan el reino. No te queremos a ti, Jesús. No estamos de acuerdo contigo. Ahora, venga conmigo, no pierda por favor Marcos 4. Vamos rápidamente a Mateo 13. Esto es mucho más claro en el evangelio de Mateo, porque Mateo es un evangelio dirigido a los judíos. Entonces es más claro en el evangelio de de Mateo, porque Mateo nos va a dar más detalles y vamos a un texto paralelo, Mateo 13:1. Hay que entender que acabamos de estudiar acá la semana pasada que Jesús le dijeron, los milagros que tú haces, los haces por los demonios, por Belcebú. O sea, ese es un rechazo, o sea, no hay, de hecho se le denomina, ¿verdad?, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que ya estudiamos la semana pasada. Pero es un rechazo también a Jesús como el Mesías. Entonces, aquí viene Jesús cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento del Mesías y dice, hermanos, Jesús no iba a venir dos veces, iba a venir una sola vez. El plan, vamos a llamarlo original, si es que Dios tiene un plan original, porque Dios tiene todo bajo control, pero digamos que el plan ofrecido era decir, yo Jesús vengo y voy a establecer mi reino, si ellos lo hubieran aceptado. Tenía que morir por nuestros pecados, eso estaba también incluido, pero ellos tenían que aceptar el reino. Como rechazan a Jesús, como están constantemente criticándolo y le dicen cosas de rechazo, Jesús hace un cambio aquí. Mateo 13:1. Aquel día, muy interesante esa frase, aquel día, en ese momento, salió Jesús de la casa. ¿De cuál casa? De la casa de Israel. Ya no iba a predicarle Jesús nada más a los judíos. Y de hecho, mucho del ministerio de Jesús es ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque ese era el enfoque. Vamos a ofrecerle el reino a Israel. Pero después de este primer rechazo, salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, el mar de las naciones, el mar de los gentiles, el mar para todos los demás. Y se les juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló por muchas cosas por parábola. Ok,
Hasta este momento Jesús no había ocupado parábolas para hablarle. Hablaba las cosas directamente y presentó las cosas directamente. El sermón del monte, otras cosas más directamente. Pero ahora comienza Jesús a hablar por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, una pausa aquí. Hasta aquí vamos a leer. No vamos a leer más, hermanos. ¿Qué está pasando? Jesús dice: bueno, si ustedes no quieren el reino, entonces yo voy a esconder el reino. El reino va a quedar ahora pospuesto. Esto de que Jesús vendría para gobernar físicamente y establecer un reino en Israel se iba a posponer. ¿Para cuándo? Para la segunda venida de Cristo. Pero el reino se divide y solamente la parte espiritual es la que tenemos ahora. Y por eso Jesús ante Poncio Pilato le dijo: mi reino no es de este mundo, porque es un reino espiritual. Todas las parábolas hablan de un reino escondido. ¿Se acuerdan Mateo 13? No lo vamos a buscar, ¿verdad? La levadura, ¿verdad? El tesoro en el campo está escondido. Es la parte espiritual. Ahora, hermanos, el ofrecimiento del reino siguió vigente. Venga conmigo a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos 1:6. Vea usted la mentalidad que tenían los judíos. Y tenían razón en la pregunta. Entonces, Hechos 1:6. ¿Ya lo tiene? Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esa pregunta nadie la entiende, hermanos. Y todos los predicadores se la brincan porque no la entienden. Tú le vas a entender ahora. El reino todavía estaba siendo ofrecido a los judíos. Si los judíos, después de matar a Jesús, los líderes del pueblo hubieran dicho: lo sentimos, matamos al Mesías, estamos arrepentidos y queremos ser seguidores de Jesús, Jesús hubiera vuelto a establecer su reino inmediatamente. Pero no sucedió. De hecho, en la ley está previsto: ¿qué pasa si matas a un inocente? Jesús era un inocente y Israel lo mató, los líderes y bueno, todo el pueblo, ¿verdad? Murió por nosotros, pero al rechazarlo había un sacrificio especial cuando ellos mataban a un inocente. Había provisión para eso en la ley, pero ellos lo rechazaron. El último ofrecimiento y rechazo ocurre con Esteban. Cuando Esteban se presenta, explica, ¿verdad? Hechos capítulo 7, esta explicación maravillosa del Antiguo Testamento, diciéndoles: Jesús es el Mesías prometido que ustedes siempre han rechazado. ¿Y qué hacen con Esteban? Lo apedrean. Entonces ahí se cierra la oportunidad. Hechos capítulo 8, la predicación samaritanos, la predicación al eunuco. Hechos capítulo 10, la predicación a los gentiles, porque desperdiciaron su oportunidad. Entonces, lo que está pasando, regresemos a Marcos, por favor, capítulo 4, versículo 11, y les dice así: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. El misterio del reino de Dios. ¿Cuál es este misterio del reino de Dios? Que se va a posponer la venida de Cristo, del reino físico, pero el reino de Dios se va a hacer ahora espiritual. Y hasta el día de hoy, el reino de Jesucristo es un reino espiritual. Ese es el misterio del reino. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas estas cosas. La gente pregunta: oye, ¿por qué Jesús usaba parábolas? No, es que para que se entendiera mejor. No, las parábolas son para que no se entiendan, para que viendo no vean. A ver, no entendí eso, hermano. Pues sí, si tú tienes buen corazón, lo vas a entender. Si tienes mal corazón,
no lo vas a entender. Las parábolas van a revelar el estado de tu corazón. Y tú las vas a entender si tienes oídos para oír. Entonces, lo que sigue a continuación, hermanos, de lo que vamos a estudiar esta mañana, son 5 parábolas. En Mateo capítulo 13 son 7 parábolas. Aquí vamos a ver nosotros 5. Ahora, hay que recordar que Marcos está dirigido a los romanos. Entonces, los romanos no tienen nada que ver con esto. Pero sin embargo, aquí está. Jesús hubiera venido por segunda vez inmediatamente después de la resurrección de Cristo si los líderes hubieran aceptado a Jesús, pero lo rechazaron. Claro, esto ya estaba en la provisión de Dios. Claro, Dios ya sabía todo esto. Y no es una casualidad, ¿verdad? Y Dios no sabe qué hacer ahora. No, Dios ya lo tenía programado todo, hermano. Dios ya sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Porque Dios tiene todo. Entonces, el reino se esconde. Y vamos entonces a ver un poquito las parábolas de Cristo. Por el otro lado es esta, aquí está. Primera parábola. La parábola del sembrador. Bueno, la palabra griega para que se usa en el español como parábola, en griego es parabolé. Y quiere decir simplemente colocar una cosa al lado de otra para hacer una comparación. Eso es una parabolé, una parábola. Colocar una cosa al lado de otra para facilitar su comprensión. En ese sentido, hermanos, pues la parábola nos habla de un sembrador. Ahora, nosotros ya sabemos, versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Tú y yo, hermanos, este domingo aquí yo estoy sembrando la palabra. Yo estoy tirando la semilla. Pero cuando tú vas y predicas en tu trabajo, cuando tú le dices a tu compañero, ¿verdad? Mira, hay un camino que se llama Jesús. Cuando tú le dices, oye, mira, has leído la Biblia, porque ahí está la verdad de Dios. Cuando tú le dices a alguien, oiga, ¿usted quiere saber quién es Jesucristo realmente? Cuando usted habla con otras personas, usted es el sembrador. Tú y yo somos los sembradores. Versículo 15 dice que hay 4 tipos de terreno. Y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hay 4 tipos de tierra. ¿Qué es la tierra? El corazón de las personas. ¿Qué es la semilla? Esta la tienen que saber ustedes así clarita, hermano. ¿Qué es la semilla? Más específicamente, el evangelio. Lo que sembramos es el evangelio. Ahora, ¿no es increíble la semilla, hermanos? Piensen un momento. ¿No es increíble el poder que tiene una semilla? A mí no se me olvida, hermanos, que en casa de mi abuelita había un árbol de mango maravilloso que estaba en el centro del patio. Mi abuelita tenía una casa grande y tenía habitaciones, tenía una bodega atrás y tenía un negocio también, ¿verdad? Ya sabes eso de las abuelitas, ¿no? Pero este árbol de mango daba mangos y mangos y mangos, y cada temporada de mangos era una locura. Hermano, los tiraban a la basura. Así, hermano, porque era demasiado. En las noches, al principio yo me asustaba porque en las noches se escuchaba ¡pum! ¡Pum! Caían en el techo de lámina, ¡pum! Y caían en el canal. Entonces había que estar cada cierto tiempo sacando todos los cientos y miles de mangos que caían de ese árbol cada temporada de una semilla. Cuando tú le predicas el evangelio a una persona, no sabes el poder de transformación que hay ahí. El poder está en la semilla. El poder está en la palabra, en el evangelio. Y cuando tú la siembras, parece cosa menor, ¿no? Parece algo así como, pues yo nomás le conté, ¿verdad? Hermano, estás produciendo una revolución, un cambio, una transformación. Estás poniendo un ADN de Dios implantado en el evangelio, en la semilla que se va a sembrar. 4 terrenos, hermano. Junto al camino,
¿Por qué es, en primer lugar, corazón duro? Hermanos, te explico, ¿verdad? Porque los del camino, déjame ver si tengo aquí, sí tengo, ¿verdad? No tengo. No tengo. Ah, es que es al revés esto, así es. Ah, ya es aquí, así es, ¿verdad? Ahí está. El corazón duro son los del camino. ¿Por qué? Porque la gente camina por aquí. Al caminar, ¿qué haces en el camino? Lo vas aplastando y el suelo se hace duro. Ahora, yo siempre he pensado, ¿verdad? Esta cosa, ¿verdad? Bueno, que este sembrador es un poco loco, ¿no? Porque tira la semilla en el camino. ¿No? ¿No ha pensado usted eso? No, no es loco, hermano. Lo que pasa que hoy tenemos nosotros los límites de los terrenos muy, muy claros, ¿no? Hasta aquí llega el terreno, este es un camino. No, en aquel entonces, hermano, no había tanta claridad. Era un poco así, mira. Entonces él tiene aquí, está el camino y está el camino por el medio. Entonces el hombre tenía que sembrar en todo lugar. Entonces tira la semilla. Y esta, hermanos, dice, ¿qué le pasa a esta semilla? ¿Está conmigo, hermano? ¿Qué le pasa a esta semilla? ¿Por qué se pierde? Se la comen las aves. Ojo, las aves en la Biblia son tipo de los demonios. Hay un espíritu bueno nada más de la paloma. Y todos los demás son espíritus inmundos. Cuando tú siembras la palabra, hermano, hay una lucha espiritual. Tú tienes que sembrar la palabra con oración y acompañarla de oración, porque si no, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Número 2, versículo 16, estos son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, versículo 17, luego tropiezan. Corazón superficial. Hay ciertos, por cierto, dicen que Israel es un terreno de muchas piedras. Así es Israel, ¿no? Entonces, cuando hay muchas piedras, la semilla crece rápido porque la tierra está flojita, pero no puede ir muy lejos, porque ¿qué va a encontrar? Una piedra. Hermanos, ¿cuántas personas cuando tú le compartes la palabra se alegran en el momento y se emocionan? Hasta tal vez vienen a la iglesia y tal vez están dispuestos a bautizarse. Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Al momento la reciben con gozo, pero cuando vienen los problemas, la dificultad, ay, ahora que soy cristiano tengo más problemas. Claro, ¿quién te dijo que las cosas iban a ser más fáciles? Yo pensé que todo me iba a ir bien, que Dios me iba a sanar, que iba a tener prosperidad. Bueno, sí, a veces Dios es bueno y nos da muchas cosas, pero no siempre. ¿Cuántos resisten la prueba de las tribulaciones? No muchos. Y muchos no están aquí esta mañana porque fueron sembrados entre piedras. Corazón superficial. Un ratito nada más. Después ya no me gustó. Es que no estoy de acuerdo. Corazón superficial. Versículo número, dice interesante el 17, ¿verdad? Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Hay una tercera categoría. Aquí ¿ves unos espinos por aquí? Por acá también hay otros espinos, ¿verdad? Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, verso 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Número 3, corazones distraídos. Corazones que están afanados por el dinero, por las cosas materiales, por ser populares, por recibir aplauso, por pasarla bien, por viajar, por tener dinero, por vestir bonito. Los distrae. Los distrae. Y entonces la palabra dice que la ahogan, los espinos la ahogan, se hacen infructuosa. Estas son, hermanos, las personas que muchas veces están afanadas, están preocupadas, ¿verdad? ¿No te ha pasado así? Gente que está siempre afanada, preocupada, angustiada, estresada. ¿Por qué? Por las cosas materiales.
Y como no salen las cosas como ellos esperan, tú le hablas de la palabra, no, sí, qué bonito, ¿verdad? Pero yo tengo otros problemas. No tengo tiempo para las cosas de Dios. Estoy demasiado preocupado. Hermanos, entendamos que son reacciones normales. Jesús dijo, así va a pasar. 3 de los 4 de aquí no tiene fruto. Tú eres sembrador. Ten paciencia. Si una cosa tiene que tener el sembrador es paciencia. Entonces, y también la otra cosa, persistencia. 3 de cada 4 van a rechazar la palabra. Hermano, ya van 2 que me rechazan. Te falta todavía 1. Ya me rechazaron un montón. Ok, ahí va a salir alguien. Esto es lo increíble, hermanos. Tu responsabilidad no es convencer a nadie. La obra la hace el Espíritu Santo a través del Espíritu. Y la semilla lleva el poder y la potencia. ¿Cuál sería la clave? Siembra mucho. Siembra mucho, como este sembrador que era un poco loco, ¿no? Porque siembra donde parece que es improbable. Pero si tú siembras abundantemente, pues ¿qué vas a hacer? Vas a vencer la resistencia. Porque si tú con 1 o con 2 ya te desanimas, no, que para qué predico, que no me hacen caso. Entonces pues ya no haces nada. Pero hermano, si tú persistes, predica, te va a salir uno aquí y de repente otro acá y otro allá y otro allá, porque Dios está trabajando, hermano. Y la semilla tiene poder. Leamos el último, por favor, que viene ahí. La buena tierra. Dice la Escritura, sembrados junto al camino. Pero dice que el que cayó en buena tierra produjo fruto a 30, 60 y 100 por 1. Hermanos, hay personas ahí que van a escuchar tu predicación, mi predicación, y van a decir, ese es un tesoro. No va a ser fácil, hermano, pero tienes que persistir. Y en la medida que tú persistas y creas y ores al Señor, vendrá entonces el fruto. El sembrador salió a sembrar. No te canses, hermano. No te afanes. No te frustres. Lo mismo le pasó a Cristo. Deja los resultados en las manos del Señor. Tu responsabilidad es sembrar la palabra en el mayor número de personas que tú puedas sembrar. Parábola. Antes de pasar la parábola 2, hermanos. Este mismo esquema es el que usan varios hermanos en varias partes del mundo. Se llaman los 4 campos del discipulado. Y justamente utilizan esta parábola para enseñarnos la importancia de escoger el campo donde vas a sembrar, donde vas a predicar. Número 2, mucha siembra a través de tu testimonio, el evangelio, ¿verdad? Muchas maneras como tú puedes predicar. Número 3, discipulado. Una semilla creció. Empieza a discipularla. Empieza a trabajar con ella, empieza a acompañarle, empieza a ayudarle, ¿verdad? Y una vez que tengas varios discípulos, únelos, reúnelos en la iglesia, haz círculos, ¿verdad? Y de esta gente que está reunida, escoge unos líderes para que comiencen el proceso otra vez. Que ya hemos escuchado un poquito de esto y hemos aprendido un poquito de esto a través de Paola y los líderes que han venido a compartirnos. Ok, hermanos, ¿cómo vamos con la primera parábola? ¿Se entiende? ¿Están acá? ¿Qué? ¿Tienen ganas o ya vámonos, hermano? Ya que no, sigamos. Ok. Está bueno. Son 5, hermano. Pero yo me voy rapidito, ¿vale? Parábola número 2. La parábola de la luz. Versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Y termina otra vez diciendo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, en este sentido, la luz es el evangelio.
Y nosotros somos la luz del mundo también, hermanos, dice la Escritura, ¿no? Interesantemente, hermanos, en aquel entonces no había electricidad como la tenemos ahora. Tú entras a un cuarto, prendes la luz y se emprende la luz, pues, no hay problema. Y te vas del cuarto y apaga la luz y se apaga la luz. Antes no era así. A veces en toda la casa había una sola luz, porque era caro, no era barato, no era fácil tener. Ahora nosotros compramos, bueno, a veces que se va la luz, ¿no? Compramos velas. Entonces tenemos un montón de velas en la casa, ¿no? Parece velorio, ¿no? Porque hay un montón de velas, ¿no? Pues eso es lo que quiere decir, ¿no? Pero en aquel entonces había poca luz. Entonces, imagínate que alguien dice, oigan, traigan la luz aquí a la recámara. Nada más hay una luz. Ahora imagínate que tú vas a la recámara con esa luz y la pones debajo de la cama. Oye, no tiene sentido. La única luz que tenemos, tú la pides en la recámara y la metes debajo del almud, hermanos, que habla aquí. Es una canasta que servía para medir granos, como esa que está ahí. Ah, dame un almud de arroz. Ah, bueno, entonces te da un almud de arroz, pero no la vas a poner debajo de la canasta. La luz debe brillar. La lámpara es el evangelio y tenemos que encontrar la manera que la luz de Cristo brille, encontrar oportunidades donde el creyente marque la diferencia por su estilo de vida, por la manera como viste, por la manera como habla. Seremos luz a los demás. Oiga, hermana, pero usted está pasando una gran tribulación. Hermana, pero usted no tiene dinero. Hermana, pero usted tiene una enfermedad. Pero hermana, usted tiene problemas en su familia. Sí, ¿cómo puede tener gozo? Porque Cristo está conmigo. Y eres luz a los demás. ¿Qué es lo fácil? Ser como los demás. Lo fácil es hacer lo que todos los demás hacen. Pero nosotros vivimos con una ética cristiana. Nosotros hacemos lo que es correcto. Nos pasó, hermanos, en el metro. En estas zonas de Europa, hermanos, que estuvimos viajando. ¿Qué cree? No hay torniquetes del metro. O sea, tú llegas tú entras al metro y no hay torniquetes tú. Te pasas. Los autobuses, nadie paga boletos. O sea, no hay un cobrador. El chofer no te cobra nada. El chofer nomás maneja. Entonces tú te subes y pues ya te subes, ¿no? Y si te baja, pues te bajas y ya. Tú dices, ah, caray, ¿cómo es la cosa aquí, no? Claro, resulta que tienes que comprar boleto. Y ya toda la gente que está ahí, pues ya, aparentemente, yo digo que sí, ¿verdad? Compraron boleto. Pero que tú que llegas la primera vez, dices, ah, caray, pues está gratis aquí la cosa, ¿no? Ya que te das 2, 3 viajes, dices, pues aquí nadie te revisa, ¿no? Te sale lo mexica, hermano. Ya te quieres brincar la cosa, ¿no? Y yo me acuerdo que estábamos ahí con Claudia y también era un problema las monedas y todo eso, ¿verdad? Le digo, Claudia, oye, tenemos que comprar otro boleto, ¿verdad? Y me dice, pues sí, hay que comprarlo, ¿verdad? Bueno, la otra sería, le digo, nos vamos así sin boletos, ¿no? Total. Dice que si te cae el inspector, hermanos, son 100 euros. Ah, no, 60 euros eran. Una chica la agarraron, hermano. La agarraron sin querer porque tienes que comprar el boleto y marcarlo hay una maquinita chiquita y lo marcas ahí. Ah, pues ya. Pero ella lo compró el boleto, pero se le olvidó marcarlo. 60 euros de multa. Ahí se lo estaban cobrando. Y se armó un escándalo ahí que no sé qué, ¿verdad? Ahora, hubo varios momentos que nosotros pudimos haber utilizado el metro o el transporte sin pagar. ¿Pero qué? ¿Eres cristiano o no? ¿O solamente el domingo? ¿Solamente cuando te están viendo? Somos cristianos de tiempo completo. Entonces, todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, se ha hecho en el nombre del Señor Jesús. Y en el nombre de Jesús, compramos los boletos que había que comprar. Y eran un poquito más caros esos. Ya sabes, hermano, lo hace la conversión de euros a pesos y te sale carísimo, ¿no? Creo que esos costaban como 5 euros. O sea, el boletito, el viaje sencillo costaba como 100 pesos. Ahí amé el metro de la Ciudad de México, hermano. Y yo que soy de la tercera edad ya paso de agrapa, hermano. Pero allá no, hermano, allá me tocó pagar. Eres luz donde tú estás. Eres testimonio, la manera como vives, cómo hablas.
la luz es para que los demás vean tus buenas obras. A veces somos como, pienso yo, equivocadamente modestos. Si haces algo bueno, que no te dé pena decir que hiciste lo bueno. Porque ahora el que hace lo bueno es el tonto, ¿no? No, yo hice lo correcto, pagué lo que tenía que hacer, hice lo que tenía que hacer, lo hice correcto. ¿Por qué? Porque yo soy luz a los demás, porque estoy sembrando el evangelio, porque estoy en una misión con Dios, llevar la semilla hasta lo último de la tierra. Eso es lo que quiero hacer. Número 3, tenemos la parábola de la medida. Esta es una parábola difícil, hermano, ya la vamos a leer, versículo 24, Marcos 4, 24 y 25. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís se os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ok, usted dice, sí, ya le entendí, pero es que esta es una aplicación diferente. Regularmente, este es un dicho que existía en Israel. Con la medida que mides, serás medido. Es un dicho hasta el día de hoy, ¿no? En México decimos, con la vara que mides, serás medido. Ahora, ¿qué quiere decir en la forma directa? Quiere decir, digamos, que si tú eres muy estricto con alguien, entonces vamos a ser estrictos contigo. Porque con la vara que tú mides al otro, te van a medir a ti, ¿verdad? Aquí es diferente. Es el mismo principio aplicado diferente. Fíjate cómo dijo. Les dijo también, esta es otra parábola, también, mirad lo que, ¿cómo dice por favor el versículo 24? Todos ahí. Mirad lo que, el principio va así. Este es un principio de oír. Si tú estás atento a la Biblia, si tú prestas atención, si a ti te gusta profundizar la escritura, si amas la escritura, si amas a Dios, si amas la Biblia y estás atento en oír, Dios te va a revelar más. Y Dios te va a hablar más y Dios te va a enseñar más cosas. Pero si tú no estás atento, versículo 25, al que tiene se le dará, al que tiene ganas de aprender se le darán más ganas, y al que no tiene, yo ya entendí un poquito, sí, ya una vez fue a la iglesia, ya me cayó el 20 de eso, sí, ya lo sé, ¿verdad? Pero si tú no sigues teniendo hambre para oír, aún lo que tienes se te quitará, y esa persona que aprendió algo lo va a olvidar. Así hay muchas personas que son cristianos superficiales, que no amaron la palabra, que no se meten con la palabra y piensan porque ya me lo sé, ya voy bien, aún lo que sabe se le va a olvidar. Este es un principio para ser buenos oidores. Y si eres un buen oidor, Dios te va a revelar más. Léelo una vez más conmigo. Les dijo también, mirad, ¿qué? Versículo 24, mira qué. Lo que oyes. Fíjate bien. Atiende lo que dice la Biblia, porque con la medida que mides o serás medido. Porque si tú oyes bien, Dios te va a dar más todavía. Te va a revelar más. Hermanos, yo tengo que decir, hermano, que pocos son los que realmente quieren profundizar la escritura. Yo veo muchos cristianos superficiales el día de hoy que no entienden bien la Biblia, que llegan el domingo a recibir 20 pesos de Biblia y se van a su casa y no la vuelven a abrir toda la semana. No aman a Dios, no le interesan mucho las cosas de Dios, están afanados en otras cosas, ¿verdad? Pero son cristianos. Mirad cómo oís. No te dejes distraer por las cosas de este mundo. Dios dice, si tú prestas atención, Dios te voy a bendecir desproporcionadamente. Te voy a bendecir más allá de lo normal, si tan solo tienes disposición a oír. Cuando tú te sientas a leer la Biblia, deja que Dios te hable. Hay tesoros ahí escondidos, pero una vez más son como las parábolas. ¿Tienes buena actitud? Los vas a entender.
¿Tienes mala actitud? No lo vas a entender. Solamente para aquellos que realmente tienen corazón para escuchar al Señor. Parábola número 4. Parábola del crecimiento de la semilla, versículo 26. Decía además, esta es otra parábola, versículo 26. Así es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino espiritual de Dios. No la parte física, la parte espiritual. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Claro, ya sabemos aquí quién es el hombre y qué es la semilla. ¿Qué es la semilla, dijimos? La palabra de Dios, el evangelio, claro, ¿verdad? Y duerme y se levanta. Claro, ellos eran campesinos, ellos entendían bien esta parábola. Y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Nunca te pasó, hermanos, que allá en la secundaria o en la primaria te dejaron sembrar un frijolito? A todos nos pasó, ¿no? Yo tuve una tragedia, hermanos, porque yo sembré el frijolito, pero le eché demasiada agua o ahogué la semilla, hermano. Entonces todos contaban de cómo iba creciendo su semilla y la mía se ahogó. Entonces tuvo que volver a hacerlo, ¿no? Pero bueno, pero ¿no te ha pasado que estás ahí, ¿verdad? Siembras la semillita ahí, ¿verdad? Y la vas a ver y está igual. Y la vas a ver en la noche y está igual. La ves en la mañana y dices, está igual, ¿no? O ya creció. O sea, no sé, es muy difícil ver el crecimiento en las plantas. Yo tengo unos geranios, ¿verdad? Que ahí en el balcón del departamento tenemos. Y ahora que salimos de viaje por 3 semanas, ¿verdad? Regreso y han crecido los geranios. Con la lluvia han crecido bastante, ya trae florecita y todo, ¿verdad? Pero claro, si lo dejas de ver un tiempo, se ve el crecimiento. Versículo 28. Y aquí está la frase, hermano. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Está hablando de la siembra de trigo. A propósito, hermano, aquí uno viaja en México y ¿qué ves sembrado? Maíz. Aquí ves el maíz lo ves por todos lados, ¿no? Allá, ¿qué ves? Manejamos un tramo en tren, no manejamos, ¿verdad? Pero íbamos en un tren, ¿verdad? Y vimos ahí campos de trigo, hermano. Y ahí pensé mucho en Jesús y pensé mucho en esta parábola, porque el trigo, pues eso, ¿no? Se siembra primero la hierba chiquita, luego la espiga, después el grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Versículo 28. Hay una frase ahí que quiero llamar de la atención. Porque de suyo lleva fruto la tierra. De suyo viene de una palabra griega que quiere decir automático. Y aquí está. Cuando tú siembras la palabra en otro, hermanos, Dios hace la obra. La palabra tiene poder. Automáticamente va a producir un cambio y una transformación en la persona cuando ha caído en buena tierra. Pero tú como sembrador tienes que tener paciencia, porque uno se desespera. Vas a ver la plantita y está igual. Al otro día y está igual. Y, pues esto no crece. No, cálmate. Esto es de meses. Esto es de años. Siembra la palabra con paciencia. La palabra tiene poder. La palabra toca los corazones de las personas. Y las personas podrán irse, podrán renegar. Y años después, mire, hermano, hay personas que han venido conmigo y me han dicho, Ramiro, te vengo a pedir perdón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo me enojé contigo, porque yo no estaba de acuerdo con X o con Y, y yo me alejé, ¿verdad? Y anduve mal, ¿verdad? Y ahora me doy cuenta que lo predicaste, lo que dijiste, tenías razón. Pues ahí está. Porque la palabra automáticamente produce. Pero, ¿cuál es la clave, hermano? Siembra la palabra. Y vas a encontrar corazones dispuestos al 30, 60, 90, al 100 por 1. Pero aquí es donde tú tienes que tener paciencia para sembrarla. Y la palabra hace su efecto. Más lento de lo que nosotros quisiéramos. ¿Qué quisiera uno, hermano? No, ya sembrarla y verlo transformado al hombre. No, ya cambió, mira, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿tú como cristiano has cometido algún error en tu vida cristiana? ¿Sí? ¿Dios te dio oportunidad otra vez? Tenemos que darle oportunidad a la gente, hermano. Y si alguien viene, hermano, la regué, está bueno, hermano, échale pues.
uno más, ¿no? Otro Pedrito que está saliendo adelante. La tierra produce fruto por sí misma. El proceso no lo controlas tú. No lo puedes ver, pero siempre está activo. La semilla tiene su propio poder reproductivo. Y una cosa importante, no tienes que cambiar la semilla. Voy a explicarme. Cuando uno ve poco fruto, uno tiene la siguiente tentación. Ay, este método que estoy utilizando de predicar no funciona. Voy a hacer otro método. Y entonces rebajas la predicación a otra cosa, inventándote algo que no existe. Hermanos, puedes ponerle lo que quieras, pero la semilla es siempre la misma. El entender que somos pecadores, que Jesús nos amó, que murió en la cruz por nosotros, que resucitó al tercer día y que viene por segunda vez, hermano, a poner su reino completo. Y esa es la semilla. No le cambies, no le rebajes. No, es que si le hablo del infierno se espantan. Pues háblale del infierno, que se espanten un rato, hermano. No, no pasa nada, ¿no? De todas maneras van a ir para allá, ¿no? Si no creen en Cristo. Dile la neta, dile la verdad. Háblales del evangelio puro. No lo diluyas. No lo acomodes. No evites decir las verdades simplemente porque no vaya a ser que no dé fruto. La semilla tiene poder. Confía en el poder, en el ADN de la semilla. Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Quinta y última parábola, la parábola del grano de mostaza. Versículo 30 terminamos. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Aquí no me está comparando el reino de Dios con algo más. ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Ahora voy a explicarte esta parte. Hermanos, este es un árbol de mostaza. El árbol de mostaza, hermano, crece un poco en zonas desérticas también. No es un árbol muy grande, 4 o 5 metros aproximadamente. Pero es la hortaliza o el árbol, la semilla que se siembra más grande. ¿De qué tamaño es la planta de una zanahoria? Es pequeña, ¿no? La zanahoria es un tubérculo. Entonces la planta de zanahoria no mide ni 1 metro. O una coliflor, o un brócoli, o un cualquiera de las hortalizas. Son pequeñas todas. Ahora, la más pequeña de todas las semillas que se siembran es el árbol de mostaza. Ese se siembra, pero da proporcionalmente un árbol increíble de 4 o 5 metros de altura. Claro, no lo comparemos con otros árboles más de 20, 30 metros, eucaliptos y otros más que hay altísimos, ¿no? Pero de las que se siembra es la más grande. Versículo 32. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, lo que te explicaba, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Qué son las aves del cielo? Los demonios. Aún los demonios tratan de meterse dentro del reino de Dios. Ahí dice, hermanos, no te lo estoy inventando yo. Ahora, te explico. ¿Qué está diciéndoles el Señor? Mi esposa me encanta, hermanos, que ella consiguió no sé dónde, creo que un hermano lo vende. Es un pequeño collarcito. No lo traes hoy, ¿verdad, Clau? Es un pequeño collarcito que es un dije que es una semilla de mostaza. Y entonces te lo cuelgas, ¿verdad? Y tiene ahí la semilla de mostaza y tiene también una montañita dibujada ahí, ¿no? Porque si tuvieres fe, como un grano de mostaza, ¿verdad? Diréis este monte, pásate al mar y se pasará. Ah, sí lo trae, ahí lo tiene. Luego nos los enseñas aquí para ya ir cerrando acá. Ok, pero aquí está la enseñanza de esto. ¿Qué está diciendo? Fíjate bien el principio. ¿A qué haremos semejante? ¿Qué dice versículo 30? A ver, están conmigo. Versículo 30. El reino de Dios.
El reino de Dios va a empezar muy chiquito, con 12 pescadores, sin letras, sin dinero, oprimidos por el reino romano, en una esquina del imperio. Ahí empieza la semilla. Pero el cristianismo, al paso de estos 2000 años, ha crecido como un árbol maravilloso, y todos han recibido la influencia de alguna u otra manera del mensaje de Jesús, que se empezó muy pequeño. Y es un mensaje de esperanza para ellos, porque le estaban diciendo: maestro, mira, somos bien poquitos. Maestro, mire que esto no crece mucho. Tal vez cambie el mensaje, no sé, ¿no? Vuélvete más amable, que tú eres muy rudo a veces, Señor. No sé, ¿no? Somos muy poquitos, Señor. No, dijo el Señor, no se preocupen. Así es el reino de Dios. Así son las cosas espirituales. Muchos de ustedes se convirtieron, hermanos, porque alguien en su casa se convirtió. Y ese primero que se convirtió era el hazmerreír de todos los demás, y todos estuvieron contra él. Hasta que llegó un momento que fueron tocados, y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo, porque llega a ser un árbol maravilloso. Y aún será más maravilloso, porque dice Apocalipsis que habrá de llegar este reino a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Hasta ahí llegará. Termino. ¿Qué debemos entonces aprender? Número 1, continuar sembrando. Sigue sembrando, hermano. Es que, hermano, me rechaza. Sigue sembrando. Pero es que ya me rechazaron 3. Tal vez el cuarto es el bueno. Ve más allá. No escondas la luz. Tiene que ver también con tu estilo de vida, la forma como tú vives, hermano. Sé diligente en escuchar la palabra de Dios, porque hay bendición en eso. Y ten paciencia y confianza que Dios hace la obra. Así como esa plantita crece y no te das cuenta cómo, así Dios va a hacer la obra, hermanos. Y confía que un día Dios irá haciendo crecer su reino hasta ser como este árbol de mostaza, que crece proporcionalmente a la semilla, demasiado grande para que la gloria sea de Dios. Y que tú continúes con paciencia haciendo la obra que nos ha encargado. ¿Dónde está el poder de todo esto? En la semilla. No eres tú, no son tus ideas, no son es la semilla, la poderosa, hermanos. Confía en el poder del evangelio. Gracias, Señor, por tu maravillosa e increíble palabra, por estas parábolas, Señor, que tuviste que hablarlas para esconder estas verdades, pero que a nosotros nos es concedido entenderlas, Señor. Y ahora no solamente entenderlas, sino vivirlas, Señor. Y también, Señor, haznos buenos sembradores, Señor. Haznos sembradores abundantes, con paciencia, Señor. A veces el trabajo no es fácil, Señor, pero, Señor, lo hacemos confiados que el poder lo tienes tú y la transformación la haces tú, Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia, a seguir constantes, Señor, a no desmayar, para que tu reino crezca, Señor, como una gran árbol de mostaza que proporcionalmente es la más grande de todas las hortalizas. Haz tú la obra, Señor. Úsanos, Señor. Límpianos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.